Hoy les voy a hablar cómo es crecer con diversas religiones. Hola, yo soy Pablo. En este canal hablamos sobre cosas de Japón, la vida diaria, la cultura, la escuela, el trabajo, la religión, como es el caso de este video. Si les gustan estos temas, no dejen de ver este video hasta el final. Y si les gusta, suscríbanse para no perderse ni un solo video de nosotros. Muchos de ustedes ya saben que yo soy, mitad japonés, mitad mexicano. Y de la parte mexicana, pues es parte de diferentes lados del mundo, pero englobado, podríamos decir que de mi lado mexicano son personas de creencia religiosa católica, cristiana católica. Y de mi lado de japonés, pues es tradicionalmente shintoísta, budista. Entonces, de lo que les quiero hablar hoy es de mi experiencia muy subjetiva, personal, conviviendo con diferentes, no quiero decir totalmente religiones, sino formas de pensamiento y formas de afrontar diferentes cuestiones morales, digámoslo así. Y también tiene que ver con un poco con religiones, o sea, los ritos, tal cual, la estructura formal de cada religión, ¿no? Bueno, antes que nada, debo dejar muy claro que yo la mayor parte de mi vida la crecí en un país católico, como es México. Después, yéndome a Italia, pues ni más ni menos que el del país donde se alberga la capital del mundo católico. De todos modos, en países como Italia, como México, hay incluso diversidad, hay diferentes grupos también, religiones cristianas, hay musulmanes, hay personas que son pues definitivamente ateas o etcétera. Entonces no quiero enfocarme tanto a la cuestión tal cual social de cómo es el ambiente católico en México. Pero definitivamente algo habrá un poco sobre eso, porque es donde donde tuve esa experiencia directa. Y definitivamente el Shinto pues es una religión de Japón, entonces va totalmente ligada a Japón. Y el budismo es este budismo ya dentro del filtro japonés, que es un budismo que convive con el Shinto y que, es la misma origen que el budismo en otros lados del mundo, pero al mismo tiempo tiene sus peculiaridades, sus cosas únicas. Yo desde pequeño, desde antes que tuviera memoria, hubieron varias cosas que dejaron ya decididas antes de que yo pudiese decidir, y esa era que me iba yo a llamar Pablo, y otras de que iba yo a ser católico en cuanto praxis religiosa. O sea, fui bautizado a una temprana edad, la cual no recuerdo, y con el nombre justamente de Pablo, que es uno de los santos de la iglesia católica. No sé si toda la iglesia cristiana, pero definitivamente católica sí. Y crecí dentro de ese, rigor. Digamos, en una familia, la familia de mi padre siempre ha sido muy creyente, practicante. En algunos casos, hasta yo personalmente pensaría que es un poco no extremo para nada, pero más allá de simplemente decir que lo son, sino creen al punto de cada domingo a misa y pues llevar, las clases para poder hacer los siguientes ritos, y antes de casar la clase para poder casar, y etcétera. No recuerdo ahora los nombres de los cursos, pero si recuerdo lo habré puesto por aquí, y si no lo puse, así lo pueden dejar en los comentarios. Perdonen, pero hace mucho tiempo que no. En su momento, cuando era niño, llevé de estas clases, por supuesto, y crecí siempre con esta cercanía a las enseñanzas religiosas católicas. Sabía de la existencia de la Biblia, sabía de la creencia de un solo Dios que está no dividido, pero está presentado entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca cuestioné esto en mi muy temprana edad, me refiero a muy temprana edad, hasta los 8 años quizás. Es entonces cuando empecé a darme cuenta de que habían otras religiones. Digamos, nunca te cae el 20 como niño pequeño de que hay más opciones, simplemente es algo que te dicen que ya está, ¿no? Así como en su momento no me daba cuenta que era mexicano y japonés, simplemente era yo. En ese momento yo no sabía que habían católicos, cristianos, etcétera, no sé. Para mí todos eran así, la misma cosa. Todos íbamos al mismo lugar y todos hacíamos las mismas cosas y todos creíamos lo mismo. La realidad es que mi primer acercamiento a una creencia religiosa distinta fue una niña en mi salón tratando de explicarme que ser cristiano no es lo mismo de ser católico. Y yo, pues sí, no sé, no entiendo, ¿no? Y dice, pero ¿cuál es la diferencia? Y ella me trataba de explicar, pero yo creo que ella tampoco estaba muy
segura de las diferencias porque tampoco sonaba muy convencida en qué cosa era diferente y qué cosa no era diferente. Digamos, eran tecnicismos en ese sentido. Pero no tenía yo un acercamiento al shintoísmo o al budismo. Esto fue hasta que yo tuve... Bueno, esto fue antes. Realmente tenía yo como 6 años. La primera vez que recuerdo a mi abuelo de parte materna en Japón rezar enfrente del altar que se tiene en las casas. Normalmente es un altar budista donde, digamos, se recuerda a las personas que fallecieron de tu familia. Y recuerdo prácticamente habría un closet, lo estaban viendo ahorita en imágenes, había un closet y aquí está este altar muy bonito con una campana en forma de un tipo tazón de metal y golpean esta campana y empieza a leer ciertos pergaminos y no sé cuánto sinceramente de esto era budismo y cuánto era shintoísmo. La realidad es de que mi mamá, siendo japonesa, como la gran mayoría de los japoneses, pues creció dentro del shintoísmo y el budismo. Probablemente muchas de las cosas las practicaba culturalmente, pero nunca fue una persona muy religiosa en ese sentido de seguir las normas completas de una u otra religión y de seguir el rito y de conocer cada una de las cosas. Y sí lo fue, jamás tuvo la intención ni interés de enseñarnos más profundamente. Nos dejó bastante libres en ese sentido. Yo creo que también caía en su mente de que como estábamos viviendo en México, pues no tenía mucho sentido enseñarnos esto y hacernos nadar en contra de la corriente y dificultarnos más la existencia a mi hermana y a mí. Entonces prácticamente dejó las cuestiones de creencia religiosa moral a las enseñanzas de parte de la familia de mi papá. Bueno, y mi papá. Digo la familia de mi papá porque la familia de mi papá es más religiosa que mi papá mismo. Mi papá es un poco más... Pues es una persona que sí cree en la espiritualidad y cree que hay algo más allá, como quiera uno llamarle, si Dios, Alá, Jehová, no importa. Cree en esta energía y lo que sea. Y siempre tuvo una dualidad porque sabía que de parte de la familia, de su familia, pues eran muy creyentes o son muy creyentes y la iglesia y todo, y él no quería contradecir todo esto. Pero al mismo tiempo él era muy curioso y leía libros y todo y se empapaba de mucho conocimiento de diferentes medios y pues iba abriendo sus ideas distintas a diferentes religiones y diferentes filósofos, pero algunas de estas podían entrar en contradicción quizás con una praxis muy rígida. Entonces no quería entrar en esa problemática con sus hermanos o su mamá o su papá, mi abuelo, ¿no? Y creo que entre mis papás también. O sea, mi mamá siempre, desde que tengo memoria, tiraba algún otro que dardo, no digo envenenado, pero con un poquito de punzante, contra algunas contradicciones que había en la religión cristiana católica. Digamos, contradicciones básicas que vienen más por forma que por finalidad. O sea, digamos que muchas de estas reglas, muchos de estos escritos finalmente fueron trabajados por personas ilustres de la historia de la iglesia que, como todo ser humano, pueden tener ciertos errores y contradicciones. No se me echen encima, no estoy diciendo que está mal la religión, simplemente estoy diciendo que las cosas están hechas por los humanos. O sea, es como la catedral de Notre Dame, se quemó el techo, es una iglesia que es de Dios, todo lo que quieras, pero se quemó porque hubo un error humano, dejémoslo así, ¿no? Entonces también aquí hay ciertas cosas en las que ya estos pequeños detalles yo los iba escuchando y también para mí iba creando un poquito de duda, en el sentido de que no puede ser tan universal lo que me dicen, ¿no? Fui creciendo así sin hacer demasiado ruido, ¿no? Todo esto fue más o menos bien hasta que llegué a vivir a la ciudad de Puebla. Llegué a Puebla cuando estaba en sexto de primaria, entré a una escuela religiosa. Es una escuela llevada por hermanos lasallistas. Ya sé que todos los poblanos ya sabrán qué escuela es, sí, está ahí en la 25. Ya en esta escuela era extraordinariamente religiosa comparativamente. La ciudad de Puebla para mí fue un shock. Ya sabrá, quizás en México, los que son de México saben que Puebla tiene una fama interna en el país de ser una ciudad de mochos. Mochos es cuando una persona es muy muy religiosa, pero así como dicen, de golpe de pecho, que no todos los domingos va a misa, sino cada vez que puede. O sea, no sé cómo decirlo, coleccionan las estampillas del álbum de los sacerdotes de cada parroquia, ¿no? Así, ¿no? Es una entrega muy muy fuerte, muy ferviente, ¿no? Y tanto así que hasta existe como que el tour por todas las iglesias y capillas, y un pueblo muy cerca de Puebla que se llama Cholula, se dice que hay una iglesia por cada día del año. Y esta escuela no era excepción, eran extraordinariamente estrictos en el sentido religioso, y fue la primera vez que me senté yo en un salón de clases de una escuela tal cual,
aprender la religión católica. Todos mis compañeros sabían los rezos de ida y de regreso, hacían el rosario y... Es que no me acuerdo ni de los nombres, sinceramente, perdón. Y no es una burla, sino es una sorpresa. A mí me sorprendió muchísimo porque nunca antes había yo estudiado en un lugar así. Antes había estado en un sistema de la Jean Piaget, después estuve por un tiempo en una escuela de gobierno. Entonces, para mí fue la primera vez en el que estaba en un sistema no laico, totalmente enfocado en la religión y en el que yo no me podía decir convencidamente que era yo católico. O sea, podría yo mentir, pero al mismo tiempo me están diciendo no es bueno mentir. Entonces me sentía yo en una contradicción muy fuerte en ese momento, ¿no? En esta escuela, al inicio del año, cuando entregaban boletines, al final del año, cuando había un partido de fútbol, cuando no sé, siempre habían misas. Entonces hacían misas para todo el tipo de eventos. Y en cada una de estas misas tenía yo que asistir con mi salón. Y yo no podía seguir la misa, ni siquiera no sabía cuáles eran... Bueno, no sé, los que conocen las misas católicas, que muchos de ustedes las conocerán. Hay momentos en los que te paras, los que te sientas, los que te arrodillas, te volteas, te das la mano, cantas, no cantas, solo cantan unos, luego cantan otros, o no sé, ya depende también de cada capilla, pues simplemente no le agarraba, ¿no? Llegó un momento, ya cuando pasé a la secundaria, que empecé a sentir un fuerte conflicto. Ahí sí entré en un conflicto muy fuerte. Seguramente tiene mucho que ver con la adolescencia, definitivamente. Entré en un momento difícil, hormonal, y con muchos problemas ya pasando por mi cabeza. Pero esta escuela era solo de varones en la secundaria. Una escuela religiosa en la que se me enseñaban los libros una cosa, y en las horas de recreo, en los cambios de clase, se me enseñaba otra cosa, totalmente distinta. Era literalmente la ley del libro y la espada. Por un lado hablaban de la convivencia, de somos todos hermanos, del amor, que Dios nos perdona y nos salva. Y por otro lado tenía yo que defenderme a puños en los recreos de los bully o de otros compañeros, y todo el mundo se empujaba y así. Claro, no era brutal, no era una cosa así de motociclistas, ni de bates con clavo, ni mucho menos, ¿no? Pero estos detalles contradecían muy fuerte en mi mente. Y yo sentía que no me podía identificar. No me identificaba dentro de la religión católica. Definitivamente tampoco me identificaba en el budismo y en el shintoísmo, porque no los conocía como tal. No había una profundidad de ella dentro de mi vida, ¿no? Seguí creciendo y llegó un punto en el que esto se volvió insostenible para mí, porque escuchaba ya contradicciones tan fuertes dentro de los comentarios que me afectaban a mi sentimiento, ¿no? Comentarios o afirmaciones dentro de la iglesia en el que se decía que los no bautizados dentro de la religión X no llegan al paraíso, ¿no? al cielo. Y bueno, yo decía, bueno, la mitad de mi familia, digamos, mi mitad japonesa, no solamente no están bautizados, sino no conocen probablemente ni la existencia del cristianismo. Y mi relación con ellos era maravillosa, y yo los considero personas muy buenas, muy humildes, sinceras y que les gusta compartir. Y me decían que por default es como decir, ellos no pueden comprar un ticket de entrada al juego porque no son de la raza correcta. Así, no sé, así como había la división en Estados Unidos, este es el baño para las personas de color y este es el baño para las personas blancas, así sentía yo, que me decían, toda tu familia de Japón no tiene derechos en nuestro estado religioso. Y yo no podía aceptarlo, simplemente era algo que en ese momento, sumado a la rebeldía, me costaba muchísimo simplemente decir, ah, sí, bueno, yo sí puedo comprar el boleto, entonces pues ya ni modo por ellos, ¿no? Y dije, no, esto tiene que estar mal. Obviamente, con el paso de los años me di cuenta que no es que esté mal, simplemente son ideas religiosas, son, pues eso, praxis, son rasgos culturales que uno lleva a cabo en su vida con una finalidad de tratar de ser mejor persona en tu día a día, ¿no? No tiene tanto que ver qué va a pasar después de que nos muramos, sino qué va a pasar ahora, en este momento que tú estás viviendo, cómo vas a reaccionar con tu vecino, con tu amigo, con tus enemigos, contigo mismo, si eres capaz de perdonarte o no perdonarte, de encontrar la tranquilidad. Entonces, llegué a un punto en el que, sinceramente, voy al grano, probablemente muchos de ustedes se preguntaron en algún momento que qué religión seguimos. Directamente nos lo preguntaron en los comentarios. Creo que los que nos lo preguntaron, disculpen ya en este momento, pero notoriamente evadimos responder. La realidad es de que no seguimos ninguna religión.
No quiere decir que no tenemos algún tipo de creencia. Creemos varias cosas, otras cosas, como pueden imaginar, no las creemos, pero simplemente nos basamos en el respeto a las demás personas, cuál es su opinión o no. Y creo que eso es algo que está muy en conjunto, en común con todas las creencias religiosas y todas las enseñanzas. Y por supuesto, ese respeto deriva en forma natural, orgánica, en tu diaria vida, en el más abstracto sentido del amor, ¿no? Entonces la verdad es de que mi relación con las religiones en mi juventud fue muy conflictiva, fue dejó muchas cicatrices que me costaron muchos años superar. Llegó momentos en el que renegaba literalmente de cualquier tipo de religión. Por supuesto, esto jamás me convirtió en un tipo de anticristo o enviado de los infiernos. No, nunca, no tuvo nada que ver. Simplemente yo decía, este es un peso, es una carga que me hace dividirme y alejarme de los demás. Me hace sentirme incómodo, me hace sentir, no rencor, pero me hace sentir, me vienen sentimientos negativos hacia los demás. No es algo sano, entonces. Si es algo que me trae sentimientos negativos, no puede ser sano. Y simplemente decidí dejarlo en el cajón de a un lado, donde cosas que no puedo resolver ahora lo pongo en este lado y sigo adelante. Después, quizás con más madurez, podré resolverlo. Y eso se convirtió en la religión para mí. Y llegué a este momento en el que digo, bueno, no es algo que necesito resolver, porque no es algo que si no resuelvo me va a causar un daño. Mientras yo pueda convivir con las demás personas con respeto y con amor. Quizás tengo mucha influencia sobre mis hijos. No quiero enseñarles una religión correcta, porque no creo personalmente que existe una religión única, correcta. No es un insulto a nadie, realmente respeto todas sus creencias, respeto todos sus comentarios. Nos encanta recibir sus bendiciones, nos encanta las hermosas y lindas palabras que nos dan. Sinceramente son hermosas y las sentimos de corazón, porque una bendición no tiene un sello de religión. Una bendición es un deseo de corazón de una persona a otra. Entonces en ese sentido las recibimos con muchísimo gusto y también nos gusta repartirlo a los demás. Creo que el poder traer una sonrisa a ustedes para mí es una bendición. Si es que puedo dibujarles una sonrisa en sus caras, ya son todas las bendiciones que puedo yo recibir. Cumplí con un sueño que yo tenía siempre en la vida, traer sonrisas a las personas, porque las sonrisas pueden salvar vidas. Pero bueno, ese es otro rollo, nada que ver. Regresamos a lo de las religiones. Entonces, para cerrar, los invito a experimentar los ritos del catolicismo si no son católicos, o de otras religiones cristianas si no las practican. Ver cómo son, experimentarlas, recibirlas con el corazón abierto y la mente abierta, los oídos abiertos, igual a la religión musulmana, a la religión judía, al budismo, al shintoísmo. Todas las religiones, siempre habrá algo muy interesante que se pueda aprender. Es lo que me quedo a tanto tiempo después. No necesitan comentar sobre su creencia religiosa si no lo quieren hacer. Definitivamente, si van a comentar sobre religión, por favor háganlo con muchísimo respeto en los comentarios, porque son de los 3 temas más difíciles: religión, política y fútbol. Siempre hay polémica, pero nuestra comunidad es muy madura y es muy sabia, y sé que va a ser todo muy positivo. Entonces, si quieren comentarnos, es muy bienvenida su experiencia y su opinión. Y pues sin más, si les gustó este video, ya saben, le pueden dejar un like y suscribirse al canal, compartirlo con todas las personas que crean que les pueda interesar o gustar. Y pues hasta la siguiente. Bye bye. Mata mitene. Jikai mo o tanoshimi ni.